Bienvenidos a un ejemplo de movimiento libre sin amortiguación. Una masa de 2 kilogramos está en un resorte con una constante de resorte kN por metro sin amortiguación. Supongamos que el sistema está en reposo y en el momento t es igual a 0, la masa se patea y comienza a viajar a 2 metros por segundo. ¿Qué tan grande debe ser K para que la masa no se aleje más de 3 metros b? La posición de reposo. Registremos primero la información dada. Sabemos que la masa m es de 2 kilogramos. K es una constante de resorte porque el sistema comienza en reposo x de 0 igual a 0 y porque en el tiempo 0 la masa recibe una patada y viaja a 2 metros por segundo. La velocidad inicial es de 2 metros por segundo, indicada por x' de 0 es igual a 2 porque si tenemos un movimiento libre y sin amortiguamiento, podemos confundir el sistema usando la ecuación diferencial mx doble' más kx es igual a 0, que es la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. En nuestro caso la ecuación diferencial es 2x doble' más kx es igual a 0 dividiendo por 2 tenemos x, doble' más k dividido por 2 por x es igual a 0. Podemos resolver la ecuación diferencial usando una ecuación característica que es r al cuadrado más k dividido por 2 igual a 0 resolviendo. Para r tenemos r igual a más o menos i por la raíz cuadrada de k dividida por 2. Observe que tenemos dos soluciones complejas. Y por lo tanto, la solución general está en la forma de x de t igual a por el coseno de omega t más b por el seno de omega t, que también podemos expresar como el coseno c de la cantidad omega t menos gamma. Recuerda cuando resolvimos este tipo de ecuaciones antes y teníamos soluciones complejas, utilizamos el forma de alfa más o menos beta i, que en este caso alfa es 0, y beta es la raíz cuadrada de k dividida por 2, y beta es lo mismo que omega. Esto indica que una solución general es x de t igual a un coseno de la raíz cuadrada de k dividido por 2t más b seno de la raíz cuadrada de k dividido por 2t, que también podemos expresar como c por el coseno de la cantidad la raíz cuadrada de k dividida por 2t menos gamma. Al resolver un problema de valores iniciales, aunque casi siempre es mejor para usar la solución general como una suma de coseno y seno, lo cual haremos, y ahora tenemos que trabajar para determinar a y b usando las condiciones iniciales. Usando x de 0 igual a 0 sustituimos 0 por t y luego igualamos la ecuación a 0. Si sustituimos 0 por t tenemos un coseno 0 que es 1 más b seno 0 y dado que el seno 0 es 0, tenemos la ecuación a por 1 igual a 0 y, por lo tanto, a es igual a 0, por lo que si a es igual a 0 el término del coseno se simplifica. Y nos quedamos con x de t igual a b por el seno de la raíz cuadrada de k dividido por 2t y ahora, desde aquí, volvamos y veamos el problema que estamos buscando. ¿Qué tan grande tiene que ser K? Así, la masa no se aleja más de 3 metros de la posición de reposo. Supongamos que la masa va exactamente a 3 metros de la posición de reposo, entonces la amplitud de la función sinusoidal tendría que ser 3, lo que indica que b puede ser positivo, 3 o menos 3, así que otra vez ¿por qué? Suponemos que la elongación o compresión del resorte es exactamente de 3 metros. B debe ser más o menos 3, no se nos dice en qué dirección se patea la masa si se patea la masa. Hacia la pared usaríamos B igual a menos 3, si la masa fuera expulsada de la pared usaríamos B igual a más 3. Voy a usar B igual a menos 3, pero en realidad no importa. Y ahora hagamos crecer la siguiente diapositiva, y ahora usaremos la segunda condición inicial x', de 0 igual a 2, para determinar el valor de k. Primero encontraremos la derivada x. El primo de t es igual a menos 3 coseno de la raíz cuadrada de k dividido por 2t por raíz cuadrada de k dividida por 2 según la regla de la cadena. Y ahora sustituimos 0 por t y igualamos la ecuación a 2. Sustituyendo a 0 por t tenemos menos 3 veces el coseno 0, que es una vez la raíz cuadrada de k dividida por 2 es igual a 2. O simplemente menos 3 veces la raíz cuadrada de k dividida por 2 es igual a 2. Y ahora resolvemos que k primero dividimos ambos lados por menos 3, y luego cuadramos ambos lados de la ecuación a obtener k dividido por 2 es igual a 4/9 y, por lo tanto, k es igual a 8/9, por lo que si la constante del resorte es 8/9, la masa viajará exactamente 3 metros desde la posición de reposo. Si el resorte es más rígido o si la constante del resorte es superior a 8/9, la masa viajará a menos de 3 metros desde la posición de reposo. Lo que significa, en resumen, si la constante elástica K es mayor o igual a 8/9, la masa no se alejará más de 3 metros de la posición de reposo antes de que vayamos. Mira esto gráficamente. Si sustituimos 8/9 por K en x de t, la raíz cuadrada se simplifica a 2/3.
lo que nos da x de t es igual a menos 3 seno de 2/3 t, que se representa aquí a la derecha. Observe cómo la gráfica verifica cuando la constante del resorte es 8/9 d, la masa viajará exactamente 3 metros. Desde la posición de reposo. Primero viaja hacia la pared y luego se aleja de la pared. Y si la constante del resorte es superior a 8/9, la masa viajaría a menos de 3 metros desde la posición de reposo. Espero que esto te haya resultado útil.